las posibilidades son infinitas. El desierto, una maquila y Hollywood. Y ahora solo un título. El título es... Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en estas cápsulas especiales del Festival Internacional de Cine Ensenada, donde les traemos la visión de los directores que forman parte de la selección oficial 2025 del FICENS. Diego, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio. Nos da mucho gusto que estés de nueva cuenta con nosotros, ya participaste en la edición del año pasado y tu película fue una de las mejores valoradas. Y en esta ocasión estamos recibiendo como parte de la selección El Mirador, un largometraje que retrata una parte peculiar de la vida de los tijuanenses. Háblanos un poquito sobre este proyecto. Sí, bueno, muchas gracias. Muy contento de poder volver a formar parte del festival que valoro mucho. Creo que es muy necesario aquí en la región. El Mirador es un proyecto que comenzamos a escribir hace algunos años, em, como a mediados de 2022, yo creo, como a principios, mediados del 2022, y se coescribió junto con Melissa Castañeda, lo escribimos juntos. Y es una película que nació un poco de un ruido o de un descontento que sentía con respecto a la manera en la que se suele retratar la ciudad, eh, bajo una mirada turista o extranjera, hablando de cine, ¿no? O sea, como estas producciones que llegan a Tijuana y se enfocan solamente en los aspectos como únicamente relacionados con la violencia, únicamente relacionados con el narcotráfico, como la parte turbia de la ciudad, ignorando como los otros aspectos que tienen que ver con lo cotidiano. Em, Eso por un lado, pero también surgió también como de un ruido que yo sentía con respecto a mi propia filmografía, porque por esto mismo que les cuento, hasta El Mirador yo nunca había hablado sobre la violencia de manera indirecta o indirecta en ninguna de mis películas. Em, entonces, como que me empezó a hacer ruido esta omisión, como que yo sentía que en ese momento me pregunté, qué implicaciones tenía que yo también haga una omisión absoluta sobre el tema de la violencia, y si decidiera hablar sobre ella, qué aspectos abordaría, de qué manera alguien como yo, un cineasta como yo, con mis intereses, con mis posturas, podría eh, dar una perspectiva al tema. Y un poco la solución que tuvimos, o no la solución, pero el camino quizá fue no hacer un retrato directo de la violencia. O sea, no hay ninguna escena violenta en la película. Quizás hay una, pero es como un juego, ¿no? Es como un ensayo de otra película que se está haciendo dentro de esta película. Eh, pero lo que queríamos hacer es retratar más bien lo que hay en los márgenes de la violencia, ¿no? Es decir, las estrategias que utilizamos cotidianamente los tijuanenses para sortear o para evadir la violencia. Y justamente esta visión que aporta sobre cómo en la vida cotidiana de cualquier persona, sobre todo los que vivimos en el norte del país, tenemos que estar viviendo y prepararnos, ahora sí como tú mencionas, estar preparados para todos estos tipos de violencia que son inminentes, pero que no siempre están presentes, no siempre se visibilizan, ¿no? Pero al final ese tipo de violencia afecta los comportamientos y afecta a la sociedad misma en su quehacer diario, ¿no? Esta parte se ve reflejada de una manera muy exacta en tu producción, y al mismo tiempo podemos ver que también refleja esta otra parte que tienes de cineasta, de, no, de cómo se hace cine en esos contextos también de violencia en el norte. ¿Cómo fue para ustedes pues aterrizar esa cotidianidad a el filme? Y sobre todo en una película que no, que tiene una nueva propuesta en cuestión del guión y los diálogos de quienes participan en ella. Yo creo que fue una especie de refinamiento. Es que ya había hecho una película así antes, que fue mi primera película, que se llama El Mirador. Digo, que se llama Fundadores, perdón. Y siguió una metodología muy similar al Mirador, en la cual no escribimos diálogos,
no hay un guión con una estructura, digamos, Tradicional. normal, o sea, como esta cosa de que una página es un guión y que ahí tiene que haber una intención clara detrás. Mi relación con los actores no era a través de intenciones detrás de personajes, sino más bien a través de estímulos, eh, estímulos que podían detonar cosas dentro de las escenas, pero que más bien íbamos descubriendo conforme repetíamos y conforme ensayábamos, un poco como no tener muy claro qué va a pasar, eh, pero tener como muy abierta la percepción para que pueda surgir algo nuevo en la escena, ¿no? Algo que no se me hubiera ocurrido escribir a mí. Em, entonces, fue como un refinamiento de eso y fue un proceso muy similar en el cual escribimos una especie de escaleta muy escueta, o sea, no se sabe si te mostrara las notitas, no dice muy bien qué es lo que pasa dentro de las escenas, sino más bien quiénes están y en dónde, ¿no? Como personajes y locación casi. Entonces, se filmó la película con base a esta escaleta, pero después en la edición hubo una suerte de reordenamiento porque eh, como estas películas no tienen una narrativa de causas y consecuencias, o sea, lo que vemos al final de la peli, algunas cosas sí vienen en consecuencia de lo que vimos al principio de la peli, pero otras no, o sea, que más bien son como una suerte de viñetas de la vida de estos personajes. Entonces eso me permite editar las películas en otros términos, no nada más en lo narrativo, ¿no? Sino juntar escenas pensando en qué relaciones conceptuales o qué relaciones estéticas puede haber entre dos escenas a través de un corte, ¿no? Y eso fue algo que me rigió en el montaje. A veces cortaba simplemente como por la imagen final que tenía de un plano y la imagen inicial del otro, ¿no? Como la relación estética o la relación conceptual que podía haber en esas dos imágenes, no necesariamente como para que avance la historia, ¿no? Entonces, eh, sí, es como una película que se hizo en otros términos, pero como ya habíamos hecho una película más o menos así, ahorita no fue algo tan nuevo para nosotros, sino más bien como un segundo cáliz, ¿no? De esta manera. ¿Cuál fue la experiencia que pudiste ver en los actores? Obviamente, pues por el formato no tradicional que manejas y la visión que les estás permitiendo a ellos desarrollar a lo largo de la película, pues hubo mucha apertura para la improvisación y para que ellos aportaran desde su misma creatividad artística y del performance a la película. ¿Cómo viste esta interacción entre ellos? ¿Fue fácil hacer las grabaciones o cuáles fueron las implicaciones? Yo creo que es de las veces que más cómodo me he sentido en mi relación con los actores. O sea, como que yo confiaba muchísimo en ellos. Yo estaba seguro que iban a poder resolver la escena de la mejor manera. Y creo que se siente en la película como que hay una dinámica que ellos trabajaron, porque en realidad ellos se conocían antes de la peli, pero no eran, se conocían así, ¿no? De mirada, no eran amigos. Entonces, en la película se sienten que son amigos y se siente que hay una complicidad y se siente como una dinámica que construyeron ellos en los ensayos. Em, y eso me facilitó mucho, ¿no? Como la apertura que tenían ellos. Eh, no sé, y también ellos están muy entusiasmados. Guillermo, el protagonista de la peli, me ha comentado que para él fue un proyecto nuevo en el sentido de que lo más emocionante para él era el momento de estar frente a cámara, ¿no? Y me decía que eso no era tan común en su experiencia, porque en las otras producciones que ha estado, em, como que es muy divertido estar cotorreando en set, como, no sé, todo lo que hay alrededor de la producción, pero que en realidad no le divierte tanto estar repitiendo lo mismo y desde otro ángulo y volver a decir el mismo diálogo, como que también es porque ellos vienen de una formación más teatral, supongo, pero esta yo creo que es una película muy de improvisar y de no sé, como que la relación entre el actor y la cámara también era distinta porque la mayoría de las tomas son solamente en un plano,
y la cámara como está lejos, no repetíamos diálogos, ¿no? O sea, si no salía, repetíamos toda la escena y creo que eso era un poco, no sé, como en términos muy, compartía algo con el teatro, esta manera de trabajar, ¿no? También vemos que, pues, la locación, la ciudad se refleja de cierta manera en las tomas, que son tomas abiertas, más inclusivas con el contexto. Eso también les permitió como que a los actores pues aprovechar esos recursos visuales a su alrededor, ¿no? Para enriquecer cada una de las escenas. ¿Cómo fue pues armar esta parte de la producción? Sí, había un interés en mostrar espacios de la ciudad que están en transformación, porque, eh, bueno, no sé, a pesar que es una película de ficción, me gusta que dentro de esta misma ficción se filtren elementos de la realidad y algo que está pasando ahorita en la realidad de la ciudad es que la ciudad se está transformando, ¿no? Hay construcciones por todos lados. Entonces quería que eso fuera el paisaje visual y sonoro de la película, ¿no? Entonces, en muchas de las locaciones donde los personajes están ahí como cotorreando, vemos construcciones al fondo, ¿no? Como que vemos una ciudad que se está transformando. Y era como eso, ¿no? Como para tener el registro de este momento histórico, si podríamos llamarlo así. Hicimos un scouting y pensamos en qué momento del día grabar junto con Sebastián Molina, que es el fotógrafo de la película. Entonces, eso como que teníamos muy poco tiempo en realidad, porque la película la hicimos como en 10 11 días, pero pues teníamos muy claro dónde y qué era lo que teníamos que hacer, ¿no? Como que lo que tenía que estar muy claro, lo teníamos muy claro, y lo que no teníamos muy claro, estaba bien porque se trataba de improvisar, ¿no? O de encontrarlo ahí. Muy bien, pues vienes de un recorrido este año en varios festivales donde ya se te han reconocido algunas de tus producciones y seguramente esta edición del festival también se va a presentar algo muy bueno para la audiencia. Nos gustaría, antes de terminar esta entrevista, que pues ahora sí que nos mandaras una invitación. Tu película va a estar en Cinépolis, Plaza Marina, acá en Ensenada, el día 23 de noviembre. Nos encantaría que les extendieras una invitación para que vayan a verla. Sí, claro, pues les invito a todos y a todas, público del Festival de Cine de Ensenada, que asistan a esta función de El Mirador, porque pues es una sala muy linda, ya pude asistir el año pasado, y no sé, como que creo que cada vez hay menos espacios en México, en general, como que como similares a al FIC Ensenada, entonces eh, es una bendición que exista este espacio aquí en la región. Entonces, aprovechémoslo, vayamos a las funciones, eh, generemos comunidad y eso, como lo importante, quizá no es como ver la película en las condiciones óptimas nada más, sino lo que ocurre después de eso, que es platicar, no sé, los diálogos que pueden haber después de la película. Y eso creo que es una película que se puede, a pesar de que formalmente quizás es como muy lenta, las tomas son largas, creo que es una peli que quizá de todas las que he hecho es la que está más inclinada hacia la comedia. Entonces, hay varias escenas de humor que creo que hacen que la peli sea muy llevadera al menos en ese aspecto. Y nada, este, espero que tengan una buena función los que asistan. Pues muchísimas gracias, Diego Hernández, director del Mirador, largometraje seleccionado para el Festival Internacional de Cine Ensenada 2025. Esperamos verte por acá del 20 al 23 de noviembre en nuestra cuarta edición y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.